Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 21 dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando de los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. El tema que hoy vamos a considerar se titula: ¿Cómo se alienta a los obreros de Dios? Elías está sufriendo un momento de depresión. Estuvo sentado debajo de un enebro pidiendo a Dios que le quitara la vida. El poderoso profeta de Dios ahora está desanimado y sumamente deprimido. Él ha sido usado poderosamente por el Señor
por lo que sin duda alguna esperaba que aconteciera un poderoso avivamiento sobre la tierra de Israel. Elías esperaba que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y volvieran a Dios con todo su corazón. Pero cuando eso no sucedió, y cuando Elías fue amenazado por la malvada reina Jezabel, sintió como si él y su ministerio sencillamente fueran un fracaso. Por lo tanto, abandonó su puesto, no quiso enfrentar el problema y abandonó incluso a su propia gente. Si bien Elías es una imagen perfecta del siervo de Dios que está pasando por una crisis, también puede ser un retrato de aquel que sirve al Señor, pero que es culpable de cierto pecado. El versículo 4 revela la verdad de que el profeta Elías pensó más en sí mismo de lo que debería. Él tenía un alto concepto de sí incorrecto. Y esto es un problema que todos debemos evitar, que todos podemos sufrir, pero que debemos tener cuidado con eso, como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 10 en el versículo 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Es decir, tenemos que estar vigilantes a eso. Este pecado en particular es muy común. Pablo dijo en Romanos capítulo 12 en el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sin embargo, Elías perdió la cordura. Es muy, pero muy probable que la voluntad de Dios para Elías hubiese sido que él se haya enfrentado a Jezabel, que él se haya mantenido firme ante las amenazas, dirigiendo al país hacia una renovada devoción al Señor. Sin embargo, eso no ocurrió. Eso no sucedió. Cuando vemos cómo Dios trata con su siervo que ha caído, podemos ver los pasos que Dios da en la vida de aquellos a quienes quiere seguir usando para su honra y para su gloria. Estemos pues junto a nuestro amigo Elías ahí en el Ebro. Vamos a acompañarlo hasta Oreb y vamos a estar con él en la cueva para darnos cuenta cómo en esta ocasión no vamos a estar meditando tanto en cómo cae un siervo de Dios, sino en los pasos que Dios toma precisamente para alentar o para restaurar a aquellos que le sirven. Y en primer lugar, en los versículos 1 al 4 de nuestro texto, se nos hace evidente ahí la miseria en la que se encontraba Elías. En los versículos 1 al 3 vemos a Elías haciendo ¿qué cosa? Huyendo. Él se entera de las amenazas de Jezabel y entonces quiere huir. Después de las grandes cosas que hizo en el Monte Carmelo, después de aquella manifestación divina tan tremenda, Acab regresa a casa con su esposa Jezabel. Y ya me imagino cuando Acab llega a su casa y entonces sale Jezabel con una gran sonrisa. Usted la puede ver pavoneándose con aquellas ropas elegantes que ella comúnmente utilizaba, con todo aquel maquillaje. Una mujer sin duda alguna muy estrafalaria. Y entonces sale con mucha soberbia esperando recibir una buena noticia de parte de Acab. Porque ella escuchó lo que ocurrió en el Monte Carmelo. Ella sin duda alguna, como mucha otra gente, vio como fuego caía del cielo. Ella vio como el cielo volvió a dar lluvia otra vez y entonces quizás ella está pensando, ¿qué cosa? Pues que Baal ha contestado a las peticiones de los 450 profetas. Y entonces ella se siente muy contenta y dice, finalmente nuestro Dios ha sido vindicado y el Dios de Elías pues es un Dios que no existe, pero ¿qué cree? Acab no venía con buena cara. Acab le viene a dar la noticia de algo totalmente diferente a lo que ella piensa.
Cuando ella se le queda viendo con más detenimiento a Acab, entonces su sonrisa se va. Empieza a subirle la temperatura y empieza a llenarse de coraje cuando Acab le dice que ha ocurrido precisamente lo contrario. Que Baal nunca respondió. Que los profetas hicieron de todo. Brincaron, saltaron, gimieron, se cortaron sus cuerpos, pero finalmente no cayó fuego del cielo. Y que entonces Elías, con una oración sencilla, recibió la ayuda del Dios verdadero y cayó fuego del cielo. Así que el fuego que tú viste no era de Baal. El fuego que tú viste era de Jehová. Cayó fuego y consumió el holocausto. Todo se acabó, incluso el agua. Ahí está Acab contándole todos los detalles de lo que ocurrió allá en el Monte Carmelo. Y finalmente, todos tus profetas, los 450 fueron degollados, están muertos. Y entonces la ira de esta mujer se encendió en gran manera. Y mandó advertir a Elías que iba a hacerle lo mismo que él hizo a sus profetas. Y entonces, ¿qué hace Elías ante la amenaza de Jezabel? Jezabel no estaba cerca de él, hermanos, pero era una señora con tanta maldad y tanta influencia y tanto poder que podía sentirse su maldad, su influencia perversa por toda la tierra. Y Elías sabe que cuando esta mujer dice algo, no hay quien la pare, no hay quien la detenga, ni su marido ni nadie la puede detener. Entonces Elías pues decide huir. En lugar de ponerse de pie como lo hizo ante Acab y los profetas de Baal, Elías huye con el rabo entre las patas. Dice, más valen que digan que aquí corrió y no que aquí murió. Es increíble, hermanos, cómo Elías enfrenta a un rey, enfrenta a 450 profetas, enfrenta a todo el pueblo, pero cuando oyó la palabra de Jezabel, salió corriendo. Imagínese la fuerza que tiene esta mujer perversa. Él ya había sido victorioso ante un arroyo seco. Elías había sido victorioso ante vasijas vacías. Elías había sido victorioso ante la presencia de un niño muerto, ante el altar sin fuego, ante los profetas de Baal y ante la sequía. Y después de haber visto la gloria y el poder de Dios en todo eso, él sale huyendo ante la amenaza de Jezabel. Elías hace algo que no tiene sentido, huye, corre, se va asustado. En los versículos 3 al 4 vemos al profeta esconderse. Elías deja a su sirviente en Berseba y se va al desierto, él solito. Él no quiere ser encontrado. Elías tira la toalla y le pide a Dios incluso que le quite la vida. Mejor mátame, dice. El pobre Elías ha tocado fondo. Prefiere que Dios le quite la vida a caer en las garras de Jezabel. Y en el versículo 4 vemos al profeta racionalizando su condición. Empieza a racionalizar, porque así hacemos muchos. Cuando nos encontramos lejos de Dios, cuando sabemos que no andamos bien, empezamos a racionalizar las cosas. ¿Para qué? Para sentirnos justificados de nuestra condición. Creemos que cualquier justificación que inventemos va a solucionar el problema. Elías entonces intenta racionalizar su solicitud de muerte diciendo que él no es mejor que sus padres. Quítame la vida porque no soy mejor que mis padres, soy un fracaso. Sin embargo, hermanos, ¿quién le dijo alguna vez a Elías que él era mejor que sus padres? ¿Quién le dijo? ¿Quién lo convenció de eso? ¿Quién le dijo tú eres mejor que tu familia, tú eres mejor que tus padres? ¿Quién le dijo eso como para que ahora él esté concluyendo que no es mejor que sus padres? ¿Quién le dijo? Nadie lo dijo. Nadie. ¿Por qué no piensa mejor
en todas las cosas imposibles que él hizo en el nombre y por el poder de Dios. ¿Por qué no piensa en esas cosas? Y aunque no era mejor que los demás, ni tampoco era mejor que sus padres, tuvo fe en el poder de Dios y eso fue suficiente. Mis hermanos, el arroyo daba agua, los cuervos traían carne, las vasijas nunca se vaciaron, el niño muerto fue resucitado, cayó fuego del cielo, cayó lluvia, no porque Elías fuese mejor que alguien. Todo eso ocurrió simplemente porque él tuvo fe en el poder de Dios y eso era suficiente. El problema es que tuvo falsas expectativas, hermanos. Aquí vemos a Elías que se enredó en falsas expectativas. Vio el arroyo con agua, vio a los cuervos que traían comida, las vasijas que nunca se vaciaron, el niño resucitado, el fuego del cielo, la lluvia. Y entonces, ¿qué expectativas generó eso en Elías? Creyó torpemente y equivocadamente, creyó que Acab y Jezabel se iban a arrepentir cuando vieran todo eso. Él dijo, con esto todo mundo va a caer de rodillas, todo mundo va a confesar a Jehová como el único Dios verdadero y todo mundo se va a arrepentir de sus pecados. Jezabel no va a poder con esto, Acab no va a poder con esto, van a caer de rodillas ante Dios. Está equivocado. Elías ha olvidado lo duro que puede ser el corazón de una persona. Bien lo dijo Abraham allá en el Tártaro, allá en el Hades. Cuando el rico decía, manda a Lázaro para que le avise a mis hermanos que lo que pasa aquí, ¿verdad? Para que no vengan. ¿Y qué dijo él? Si no creen a Moisés y a los profetas, no van a creer aunque alguien se levante de los muertos. El corazón del hombre puede ver toda clase de maravillas, puede experimentar toda clase de maravillas, pero cuando se cauteriza, cuando se endurece y cuando no quiere hacer la voluntad de Dios, simplemente no hay poder que lo haga cambiar. Pero Elías ha olvidado eso y él pensaba que con todas estas cosas, pues Jezabel, Acab y el pueblo se iban a arrepentir. Tal vez él pensó incluso que era el hombre del momento y que el mundo caería a sus pies por su obra, por su predicación, por su trabajo. Mis hermanos, nada impacta más a una persona cuando tiene falsas expectativas y entonces cae en la cruda realidad. Nada impacta más a una persona, sobre todo cuando esa persona tiene expectativas sobre sí mismo. Creyéndose importante, creyéndose alguien grande. Y cuando descubre que no es lo que creía ser, pues es un gran impacto. Y entonces Elías se encuentra en esta miseria. No solo está asustado, sino que además las expectativas que él tenía con respecto a su ministerio son muy distintas a la realidad. No son compatibles con la realidad, así que está en una situación terrible. ¿Qué hace Dios al respecto? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Versículos 5 al 14. Ahí tenemos la respuesta de Dios. Mis hermanos, Dios va a hacer algo que tenemos que aprender. Dios va a servir a Elías. Ahí vamos a encontrar en los versículos 5 al 14 un servicio divino a favor del profeta. Comencemos en los versículos 5 al 8. Dice ahí la escritura en los versículos 5 al 8. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te espera. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida
y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí tenemos un servicio, hermanos, que yo lo puedo llamar un servicio relativo a la consideración que Dios tiene por Elías. Es decir, Dios considera al profeta, le tiene consideración. Después de la autocompasión que Elías está padeciendo, uno podría pensar que el Señor simplemente lo va a descartar como cosa perdida. Es decir, como si Dios dijera, bueno, este profeta ya no me sirve. Después de todo lo que he hecho en su vida, ahora él hace esto y se encuentra en esta condición, creo que no me sirve después de todo. Voy a descartarlo y voy a buscar otro que me sirva. Bueno, déjeme decirle, y aquí es una buena noticia para todos, que Dios no obra de esa manera. Mis hermanos, cada vez que vemos lo que Dios hace en distintas circunstancias de la vida, lo que estamos aprendiendo es la psicología de Dios, la personalidad de Dios, porque Él es una persona. Y estamos conociendo cómo piensa, estamos conociendo de qué manera razona sobre las distintas circunstancias que ocurren a las personas en el mundo, sobre todo a sus siervos. Y aunque uno podría pensar que Dios lo va a descartar, que Dios lo va a desechar, o incluso que tendría que hacerlo, Él no hace eso. Aunque nosotros solemos hacer eso comúnmente. Cuando yo leí esta porción de la Escritura, me acordé de Pablo y de Bernabé. Cuando iban de viaje y cómo entraron en un conflicto ellos. Entraron en un conflicto ahí, dice la Escritura, que pues Bernabé quería llevar a Juan Marcos y Pablo no quería llevarlo y dijo, no quiero llevarlo porque pues nos dejó allá tirados, ¿verdad? No es confiable, así que no lo quiso llevar. Y por más que Bernabé quizás argumentaba y le decía, pues es que todos nos equivocamos, todos somos seres humanos, dijo Pablo, no confío en él. No confío en él, y no lo llevó. Y dice la Biblia que hubo tal desacuerdo entre ellos dos que finalmente tomaron caminos separados y por varios años, hermanos, va usted a saber cuántos, pues no se volvieron a dirigir la palabra. Porque los seres humanos así somos, descartamos a los demás como cosa perdida y decimos, no sirve esto no sirve. Pero el Señor no hizo así con Elías. Dios sabía que Elías necesitaba aclarar algunas cosas en su mente. Por eso el Señor llevó a cabo un servicio como consideración en favor del profeta. ¿Qué fue lo que hizo? Versículos 5 al 9. Le dejó descansar primero. Elías se durmió. Elías estaba ahí echado debajo de un enebro y estaba dormido. Dios sabía que el profeta había gastado mucha de su energía física, hermanos. Y estaba pero muy agotado el profeta. Imagínese todo el trajín desde que dejó su casa allá en las montañas hasta que lo mandó allá al arroyo, estuvo ahí esperando la comida de los cuervos, luego lo mandó con la viuda, estuvo en un lugar que no era su casa, vio ahí cómo faltaba alimento y después seguía alimento y alimento y alimento. Después el niño muere y luego él lo resucita y luego va y se enfrenta ya muy temprano a los profetas de Baal. Y finalmente termina con una carrera grande, ¿se acuerda? Que se fue corriendo y adelantó acá para llegar primero. Y nunca lo vimos sentarse, comiendo o durmiendo. El profeta está cansado, muy agotado, no solo físicamente, sino emocionalmente también. Lo que Elías necesitaba era un buen descanso. Buen descanso. Dios sabía eso y permitió que el profeta descansara. Por cierto, hermanos, Dios nunca tiene la intención de que nuestros cuerpos se desgasten a ese nivel. Usted y yo nunca debemos ser culpables, desde luego,
de ser perezosos o de ser flojos, pero debemos entender que nuestro cuerpo, por su naturaleza, necesita descanso. Y a veces los seres humanos perdemos el control de eso. A veces nos apasionamos tanto por una actividad, y se los digo por experiencia propia, nos apasionamos tanto por alguna cosa que definitivamente sometemos a nuestro cuerpo a ejercicios de trabajo extremadamente extenuantes. De tal suerte que nos va a afectar psicológicamente eso. Nos va a afectar emocionalmente eso. ¿A poco usted no siente que cuando no duerme bien, al siguiente día anda de muy mal humor? Anda de mal humor y todo le da coraje, él se enoja porque no durmió bien. Entonces, cuando el cuerpo no descansa como se debe, y eso es lo que hay que entender, pues va a afectarse, no físicamente solamente. Como a mí a veces que me miran y me dicen, hermano, ¿cómo se desvela? Miren nomás. O las fotografías, ¿verdad? Ayer cambié mi foto de perfil del Facebook y me empezaron a decir, valga, pero que lo atropelló un camión, lo golpearon, no duerme o qué cosa. Y yo simplemente decía, pues son gajes del oficio, ¿verdad? Porque todos los oficios tienen sus consecuencias. Mire el hermano Eric, el hermano Ponce, el hermano Beto, todos, hermano Luis, todos sus oficios. El hermano José también, ¿va? Todos sus oficios tienen sus consecuencias. Todos. ¿Sí? Entonces Elías está cansado y Dios lo sabe. Cuando estamos descansados, a diferencia de cuando estamos cansados, logramos ser más productivos. Un cuerpo descansado en mente y en alma es más productivo, no solamente para sus actividades ordinarias en el mundo, sino también para las espirituales. Y es lo que Dios quiere aquí. Debemos recordar que incluso el Señor Jesús se tomó tiempo para descansar. Por ejemplo, ahí en Marcos capítulo 6, versículo 31 dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Ven? Jesucristo mismo, siendo el Hijo de Dios, siendo el creador del universo, tomó tiempos para descansar. Incluso una ocasión se quedó pero bien dormido en medio de una tormenta. En medio de relámpagos, truenos y viento y todo. Y mientras los discípulos estaban asustados, ¿qué estaba haciendo Jesús? Dijo Pedro, un trueno. Dijo, no, son los ronquidos. Jesús estaba roncando duro ahí. Estaba tan entrado en su sueño que la tormenta no lo despertaba. Fíjese. Entonces el mismo Señor entendía esto y entendió a Elías. Y dijo, Elías lo que necesita es descanso. El hombre está agotado físicamente, emocionalmente, psicológicamente. Está muy agotado. Merece descansar. Luego en los versículos 5 al 8, lo bendijo con un refrigerio. 2 veces se nos dice que un ángel se apareció al profeta y le proporcionó comida en el desierto. Esta vez no hay arroyo. Esta vez no hay cuervos trayendo carne. No habrá panes de harina. Ahora el profeta comería directamente de la cocina celestial. Directamente, hermanos. Porque cuando los cuervos traían carne, vaya usted a saber de dónde sacaron esa carne. De algún lugar venían esos cuervos. Pero acá no hubo cuervos. Acá no hubo personas. Acá se presentó un ángel y lo despertó. Y ahí está el pan y ahí está el agua. Directamente de la cocina del cielo viene el siervo de Dios a dar alimento al profeta. Por eso yo creo firmemente que Dios está sirviendo a Elías ahora. Dios está sirviendo a Elías. Mis hermanos, qué grande gracia
Piénselo, aquí hay un hombre que está muy pero muy desalentado y Dios no quiere quedarse sin él. No quiere perderlo. Así que como Jesús más tarde alimentó a sus discípulos cuando andaban descarriados, ¿se acuerda cuando Él murió en la cruz y andaban todos descarriados, todos asustados? ¿Y qué vamos a hacer? Ya murió y ahora ¿qué hacemos? Y se apareció ahí y les dio de comer. Lo mismo hizo allá en la playa, ¿se acuerda? Lo encontraron ahí cociendo comida y les dijo, vengan a comer. Elías necesitaba descanso y alimento, y entonces el Señor se ocupó de sus necesidades básicas del profeta. Mis hermanos, cuando estamos en un momento de desaliento, depresión o de dudas, descubriremos que el Señor sabe exactamente cómo satisfacer nuestras necesidades. Grábese esto. Porque a veces pensamos que el desánimo, pensamos que la depresión, pensamos que las dudas, como que son asuntos que no tienen nada que ver con la religión. Como que son cosas que no entran en la iglesia, como que son cosas que no entran en la Biblia, como que son cosas que Dios no trata y tenemos que tratarlas por otro lado. Tenemos que buscar a otro hombre igual de depresivo, enfermo, loco o depravado que nosotros para que nos ayude, para que nos aconseje, para que nos guíe qué hacer en la depresión. O incluso ponemos en los hombros de una persona para que nos saque de esa situación, cuando la realidad es que Dios sabe, mejor que nadie y más que nadie, sabe cómo tratar estos problemas emocionales. Dios sabe cómo, es el experto. Él se va a ocupar de ese problema. Podríamos estar en condiciones de escuchar con más claridad entonces lo que Dios dice. Si el Señor ha tratado de razonar con Elías cuando estaba exhausto, hambriento y deprimido, no se hubiera logrado nada. ¿Se fijan? Dios no razonó con Elías. Dios no mandó un ángel y le dijo, oye, ¿qué te pasa? Mira esto y mira el otro y mira aquello y mira nada. Simplemente se aparece, lo toca y le dice, come. Pero no hay una disputa, no hay quejas, no hay reclamos, no hay señalamientos. El Señor lo encontró, se ocupó de sus síntomas y luego siguió adelante para ocuparse de su mayor necesidad. Y eso a mí me llama la atención. ¿Y por qué darle de comer? Bueno, alguien ha dicho sabiamente, barriga llena, corazón contento. Pero Elías aquí no había comido, está triste. ¿Y qué hace la gente triste, deprimida y todo? No quiere comer. ¿Y qué hace Dios? Viene y le dice, hey, despiértate, come. Porque la comida produce un efecto. Y más cuando está deliciosa, hermano. No se diga. Por eso hay gente deprimida que en lugar de que se les quite el hambre, comen de más. ¿No? Hay gente que en medio de la tristeza, o habemos gente que en medio de la depresión, pues nos encantan los pasteles, las nieves, nos encanta cosas que bueno, pero no, nos dan ánimo, vamos. Nos dicen, vale la pena vivir. Vale la pena, mira nomás qué rico pastel de 3 leches y una nieve. Yo me he comido nieves completas de este tamaño. Y qué error, ¿no? Dios no le trajo nieves, a Elías no le trajo pasteles, no le trajo una cosa ahí para hacerle daño, le trajo lo que necesitaba exactamente para alentarlo, para darle fuerzas. Lo que está enfrentando Elías puede ser un gran problema, pero el Señor se va a ocupar de eso a la manera correcta, adecuada. Él tiene una forma de llamar nuestra atención y solucionarlo. Bueno, lo deja descansar, le da alimento, el alimento adecuado, y luego en los versículos 5 al 8 vemos que le da
compasión. Dios tiene compasión por Elías. El Señor no solo lo alimentó, no solo permitió que descansara, sino también trató con él directamente. Es una bendición ver cómo el Señor le habló a este profeta desanimado y derrotado. Y nos enseña que el Señor tiene compasión de los temerosos, del que ha caído, incluso del que es torpe en la fe. ¿Qué le dice Dios? Versículos 5 al 8. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Mis hermanos, yo veo que Dios es compasivo con Elías. Después de todo, Elías era una persona que estaba en una situación muy complicada, y nosotros a veces también caemos en eso, y Dios tiene compasión de nosotros. Cuando el Señor viene a Elías, fíjense que ya se fijaron lo que Dios dijo, ya leyeron. Fíjense que no hay sermones, no hay reproches, no hay reprimenda tampoco. No hay nada de eso. El Señor simplemente toca al profeta, satisface su necesidad y le habla gentilmente. El versículo 6 también nos muestra la condición del corazón de Elías. Ahí en el versículo 6. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. El Señor se le aparece, pero no vemos ahí una aflicción evidente. ¿Por qué? Porque el Señor no lo está afligiendo, no le está provocando una molestia, vamos. El Señor le aparece y no hay arrepentimiento por el pasado. No hay gratitud por el presente en la boca de Elías. No hay nada. Elías simplemente ve y hace lo que el ángel le dice. Elías es un hombre, hermanos, que necesita desesperadamente un avivamiento. Y el Señor gentilmente se acerca a él precisamente para alentarlo. Creo que muchos de los hijos de Dios tienen la impresión de que Dios está parado sobre ellos con un bat de béisbol. Ahí está en una nube con un bat, así un palote grandote ahí, y en cuanto se tropiecen, en cuanto hagan una bobada, toma con el bat en la cabeza, ándele, ¡pah! Imagine, así muchos se imaginan a Dios. Si bien es cierto que Dios es un Dios quien disciplina a sus hijos, ¿verdad? Lo enseña Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 11. También es cierto que Dios es paciente para con nosotros. Dios es paciente. Recuerde, dice Éxodo 34, 6, que Jehová es fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Es cierto que hemos visto que la ira de Dios es una cosa espantosa, hermanos. Es una cosa horrenda caer en las manos de Dios cuando está lleno de ira, cuando Él desata su ira. Es una cosa espantosa. Pero también es cierto que la misericordia y la paciencia son igualmente grandísimas. Grandísimas. ¿Cuántas veces, hermanos, cuántas veces hemos visto al Señor tratarnos con ternura y paciencia? ¿Cuántas veces? A lo mejor nunca se ha fijado usted que Dios nos trata con mucha ternura y con mucha paciencia. Pero como estamos bien inmersos en nuestros asuntos, no nos damos cuenta de la ternura y de la paciencia de Dios. Piense, por ejemplo, en Nabucodonosor. Sí saben la historia, ¿no?, de este hombre, Nabucodonosor. El Señor trató
repetidamente con este hombre para tratar su pecado. Ahí en Daniel capítulos 2 al 4. Este hombre estaba en pecado y Dios trató con él en varias ocasiones, hermano. No fue que cayó el rayo así, no. En varias ocasiones él estuvo amonestando, etcétera, etcétera. Cuando el rey no se arrepentía ante la amonestación de Dios, cuando no hacía caso a la palabra del Señor, entonces Dios lo juzgó y lo humilló durante 7 años consecutivos. No vas a hacer caso. Te estoy diciendo por la buena. Te estoy hablando de buena manera. Te estoy mandando al profeta, te estoy mandando al mensajero, te estoy mandando mi palabra, soy paciente contigo. Pero no hace caso este hombre, no hace caso, y entonces 7 años consecutivos viviendo prácticamente como una bestia, como un animal ahí en la calle. Ya no era aquel hombre bien parecido, con un buen porte, con un buen aroma. Ahora era un hombre con uñas largas, con pelo largo, con barba, todo sucio, asqueroso, apestoso, babeante, ahí como una bestia, hermanos, como un animal. Cualquiera que lo veía decía, este está loco. Y efectivamente, 7 años, hermano, imagínense. 7 años. Al final de ese periodo, Nabucodonosor se arrepintió de sus pecados. A la buena no hizo caso. Vamos a ver si a la mala. ¿Y sabe qué? A la mala se arrepintió de sus pecados y se volvió al Señor. Dios lo juzgó. Primero lo trató con paciencia. Primero fue tierno con él. Primero, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, vamos a hacer esto. No quiso, testarudo, cabezón, terco, contumaz. Bueno, a la mala entonces. Y a la mala lo trató y entonces se arrepintió de sus pecados y volvió a la cordura. Mis hermanos, Dios también es paciente con nosotros durante años, durante décadas quizás. Nos trata con mucha paciencia, con ternura, nos da tiempo, nos hace llegar su palabra de una o de otra manera. Y si somos testarudos, necios, contumaces, tercos, no nos sorprendamos entonces cuando el fuego de Dios, la ira de Dios, el castigo de Dios, la reprimenda de Dios caiga sobre nuestras vidas, pero a la mala, no nos va a gustar. Y entonces dicen los versículos 7 al 8 que Elías experimentó la gracia de Dios. La compasión de Dios se ve primeramente, hermanos, por la presencia de Dios en su vida. Primero, miren, Dios fue compasivo con Elías, Dios tuvo gracia por él. ¿Y cómo lo sabe? Bueno, por la misma presencia de Dios ahí. A pesar de que Elías se había alejado de Dios, Dios no había dejado a Elías. Dios seguía siendo fiel a pesar del fracaso de este hombre. Dios nos entiende. Dios nos comprende, nos mira, nos ve y entonces extiende su gracia sobre nuestras vidas. Independientemente de hacia dónde nos han conducido nuestras malas decisiones, donde nos han conducido nuestros pecados incluso, Dios trata con nosotros. Dios no nos deja así nada más, ya te dejé y punto, ya caíste, me olvido de ti. No. La gracia de Dios se ve en que la presencia del Señor está cerca de Elías. Su gracia se hace evidente por sus provisiones. Elías se ha apartado de la voluntad de Dios, pero Dios no lo ha abandonado y le provee lo que necesita. Vea la gracia de Dios, le sigue proveyendo, hermanos. Ahora, tal vez nos estemos preguntando, ¿y por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios es paciente? ¿Por qué Dios es misericordioso? ¿Por qué incluso Dios le bendice y le provee? ¿Por qué hace eso? Bueno, porque es una de las maneras, ya vimos ahorita una, ¿verdad? Que es el golpe, el castigo, la reprimenda. Pero también una de las maneras en que Dios busca que nosotros volvamos en sí son precisamente sus provisiones, su gracia, sus bendiciones.
Eso lo dice allá también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Para qué es la benignidad, la paciencia, la longanimidad de Dios? No nos engañemos, hermanos. Si andamos mal y aún así no pasa nada, no nos engañemos. Y aún así incluso gozamos de bendiciones, no nos engañemos, porque si andamos mal y no pasa nada y aún así somos bendecidos, sepan ustedes que esa paciencia, que esa longanimidad, que esa benignidad es precisamente para guiarnos al arrepentimiento. ¿Sí? Vamos, es como decir, Dios es tan bueno conmigo y yo mira cómo le pago. Dios me bendice y mira yo cómo le respondo. Su hijo estaba colgado en una cruz sufriendo por mí y mira cómo respondo a ese sacrificio. Bueno, esa benignidad me guía, es un llamamiento precisamente al arrepentimiento. Entonces no cometa el error de irse por el camino equivocado. No ignore la benignidad de Dios. La gracia de Dios se hace evidente entonces por su paciencia, por su misericordia con el profeta. Nunca, sin embargo, olvidemos que Elías nunca más se elevó al nivel de prominencia que disfrutó en el pasado, hermanos. Esto significa que aunque Dios es paciente, Dios es benigno, Dios es misericordioso, Dios nos perdona y nos restaura, déjeme decir una cosa, a pesar de eso, las cosas quizás no van a ser igual como eran en el pasado. Porque a veces queremos eso también, somos muy caprichosos. Por ejemplo, Elías vivió cosas extraordinarias. Bueno, vivió cosas extraordinarias, grandísimas. Hizo cosas que ningún hombre jamás había hecho. Vio cosas que nadie más había visto. Ahora se desanima, se desalienta, se aleja, Dios lo restaura, lo alienta y ¿sabe qué? Todo tiene consecuencias. Nunca más se volverá a ver eso en la vida de Elías. Sí, va a ser restaurado. Sí, va a estar en la comunión con Dios. Sí, va a seguir sirviendo a Dios, pero ya no igual. Aquella gloria que había ya no volverá a ser la misma. Y nosotros a veces cometemos el mismo tropiezo, el mismo error. Por ejemplo, somos jóvenes, tenemos fuerza y pues ¿qué hacemos con nuestra fuerza? ¿Qué hacemos con nuestras habilidades, con nuestros talentos? Pues los explotamos en el mundo hasta más no poder. No quiere decir que sea pecado. Vivimos, trabajamos allá hasta más no poder toda nuestra energía y entonces descuidamos las cosas de Dios, lo cual sí es malo. Lo cual sí es incorrecto, y descuidamos las cosas de Dios, tanto así, ¿verdad? Que finalmente decimos, bueno, ya voy a servir a Dios, Señor, perdóname por no haberte servido. Bueno, Dios nos perdona, pero las cosas no van a ser iguales. Y te dice, ay hermano, ahora quiero servir a Dios, pero viera que la cabeza no me ayuda, tan inteligente que era yo. Bueno, pero yo era ágil con mi cabeza. Si cuando allá en el negocio, cuando andaba, mire, rapidito, ¿verdad? Cuentas, diseños, calles, esto, lo otro, aquello. No, hombre, era pero bueno para todo. Y ahora que quiero servir a Dios, la cabeza no me da. Y ahora que quiero servir a Dios, me canso. Y ahora que quiero servir a Dios, pues no hay yo cómo. Vengo a leer la Biblia y ya no alcanzo a ver. Ya no, ya mis ojos. Mire, antes yo cuando me dedicaba en mi trabajo, le veía un piojo a un pájaro. O sea, mi vista era tan buena, hermano. Hasta me contrataron una vez, me dieron un puesto muy bueno allá, que me subiera al cerro y que viera de allá. Y me pagaron muy bien. Y ahora que quiero servir al Señor, mire, ni de cerquitas.
Bueno, Dios lo va a usar de alguna manera, pero las cosas no van a ser igual. Imagínese las cosas grandiosas que hubiera hecho usted para el Señor si usted hubiera invertido mucho de la fuerza, de la vitalidad, del tiempo, de la energía. Incluso ahora podría usted dolerse sabiendo que sus familiares, que su madre, que sus amigos queridos están en el infierno precisamente por su negligencia. Y ahora está ahí parado diciendo, ay, si yo hubiera hecho caso a Dios, les hubiera predicado, pero ya están muertos. Las cosas no van a ser igual. Dios es misericordioso, pero todo tiene consecuencias. Dentro de este servicio hay una confrontación también en los versículos 9 al 14. El Señor le confronta. El Señor fue considerado con las necesidades del profeta y se mostró compasivo con él mientras solucionaba sus problemas. Dios sabía que la raíz del problema tenía que ser resuelto, porque todos los problemas tienen una raíz. Todos los problemas en el ser humano tienen una raíz, y aunque Dios sea compasivo, sea misericordioso, también Él sabe que tiene que tratar con la raíz del problema. Él sabe también que eso tiene que ser, no se trata de nada más podar el árbol como hacemos muchos de nosotros. Podamos el árbol nada más por fuera, pero no atacamos la raíz del problema, no atacamos la raíz de fondo, y Dios va a tratar con esto. Y entonces en los versículos 9 al 10 le entrega un desafío. Elías llega al monte Horeb. Ya llegó ahí al monte, a esa montaña, hermanos, y esa montaña no es cualquier montaña. Esa montaña tiene historia. Esa montaña, de hecho, el monte Horeb es un lugar muy importante para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque aquí Moisés se había encontrado con Dios junto a una zarza ardiendo. Aquí Dios había transmitido su ley al pueblo de Israel. Quizás Elías fue aquí para él también escuchar la voz de Dios, para encontrarse con Dios. Voy a Horeb, ahí donde estuvo con Moisés en la zarza ardiendo. Voy a encontrarme ahí con él quizás, y ahí está ahora. Y cuando llega, se mete a una cueva y se sienta a esperar ahí. Y ahí está esperando. Y entonces llega la voz de Dios. La voz del Señor llega al profeta en esa cueva lúgubre. Y cuando el Señor le habla, lo hace para lanzar un desafío. Le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Ya lo trató, ya lo alentó, ya le dio alimento, ya le dio descanso, ya fue gentil con él. Ahora vamos a tratar la raíz del problema. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo en una cueva en el monte Horeb? ¿No te envié a predicar a mi pueblo Israel? ¿No deberías estar en Israel dirigiendo a mi pueblo hacia el arrepentimiento? ¿No te llamé para que corrieras a esta cueva y te escondieras? Te llamé para que te presentaras ante reyes. Te llamé para que desafiaras a los falsos dioses y a los falsos profetas, y para ser un ejemplo de justicia para el pueblo de Israel. ¿Qué haces aquí, Elías? Eso es todo lo que encierra esa pregunta. ¿Qué estás haciendo aquí? Fue un llamado para que Elías examinara su vida y sus prioridades. Era el momento de que Elías se enfrentara cara a cara con el hecho de que había sido desobediente a los planes de Dios. Elías tenía que entender que ese no era el camino que Dios quería. Elías tenía que entender que ese no era el plan de Dios. Se salió del mapa, se salió de la dirección. Ahí no debes estar. ¿Qué haces aquí? Todo eso encierra esa pregunta. Dios le está haciendo eso precisamente quizás a alguien ahora, en este momento, a través de este mensaje. No es mi palabra, no es mi mensaje,
Es la palabra de Dios. Y quizás a usted mismo Dios le está diciendo en su corazón ahora: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo en esta cueva? ¿Qué haces aquí? Te llamé para que me sirvieras. Te compré con la sangre de mi hijo para que me sirvieras. ¿Qué haces aquí? Ha habido numerosas ocasiones, mis hermanos, en mi propia experiencia, en las que he escuchado esa suave reprimenda del Señor en mi corazón. Suave, pero a fin de cuentas una reprimenda que me hace reflexionar: ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Y tenemos la opción, ¿verdad? O caminamos con el Señor o tomamos nuestro propio camino. ¿Qué haces aquí? Y esa es la manera en que Dios llama nuestra atención. Si hoy Él le está hablando, Él le va a hacer esa misma pregunta: ¿qué haces aquí? Es difícil pensar en ello, pero agradezco a Dios por los desafíos de la palabra de Dios y del Espíritu del Señor, que nos dice en su palabra: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Esa es la palabra del Señor para nosotros. Si el Señor está desafiando su vida ahora mismo, no sea rebelde a la palabra de Dios. Y entonces le da un mandamiento en el versículo 11. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice Dios? Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Sal fuera y ponte delante del monte de Jehová. Ahora que el Señor tiene la atención de Elías, le ordena al profeta que se presente ante él. Vas a presentarte delante de mí aquí en Horeb. Así como Moisés estuvo enfrente de Dios en esa montaña, así ahora Elías se va a presentar delante de Dios. ¿Y sabe qué? Ese es el lugar donde siempre Elías tuvo que haber estado. Delante de la presencia de Dios. No solo aquí en la montaña, sino en cualquier lugar. No importa que esté Jezabel ahí, Elías debe haber seguido en la presencia de Dios. Ahí, no moverse de ahí. Él debe haber estado ahí, pero prefirió huir, prefirió esconderse, prefirió temer. ¿Sí? Y entonces lo confronta, versículos 11 al 14. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Mientras Elías está en esa cueva y en el monte Horeb, el Señor pasó por ahí. Primero hubo un viento muy dramático que rasgó la montaña. Después hubo un terremoto que sacudió la montaña hasta sus cimientos. Después de eso hubo un gran incendio y sin embargo Dios no estaba ahí. No estaba ni en el terremoto, no estaba en el fuego, no estaba en esas cosas espectaculares. Y después de eso hubo una voz suave y apacible. Lo que el terremoto y el fuego no pudieron hacer, lo hizo la pequeña y tranquila voz. Ese silbido apacible fue lo que tocó el corazón de Elías. No el terremoto, no el fuego, sino ese silbido apacible tocó el corazón de Elías. Esto era lo que Elías necesitaba, hermanos. Necesitaba saber que Dios no está interesado en las cosas grandes y sorprendentes que impresionan a los hombres. No está interesado en eso. Le interesa trabajar en el corazón de los hombres.
Mis hermanos, Elías ya estaba acostumbrado a lo extraordinario. Él ya se acostumbró a lo extraordinario, a lo maravilloso. Estaba acostumbrado a esas cosas. Porque ¿quién más fue alimentado con cuervos? ¿Quién más vio a Dios alimentar a 3 personas con un par de vasijas que ya estaban por quedarse vacías? ¿Quién más había visto a Dios resucitar a alguien de entre los muertos? ¿Quién más había reprendido a un rey y había vivido para contarlo? ¿Quién más había desafiado a 450 profetas de Baal? ¿Quién había orado de tal suerte que cayera fuego del cielo y la lluvia volviera? ¿Quién, alguien más? ¿Quién más ha visto eso sino él? Elías está acostumbrado a las cosas grandiosas y maravillosas y extraordinarias. Pero ahora, después de esa tremenda victoria de degollar a 450 profetas de Baal, después de esa cosa extraordinaria, Dios quiere enseñarle que es la obra del Señor en el corazón del individuo lo que realmente importa. El poder de Dios está en la palabra, en la obra de su Espíritu a través de ella en los corazones de los hombres. Eso es lo que importa. A veces somos culpables de lo mismo, hermanos. Cuando estamos aquí en la iglesia, estamos esperando cosas extraordinarias, cosas emocionantes. Por ejemplo, cuando la iglesia crece, ¿cómo nos sentimos? Pues bien orgullosos, ¿verdad? Ándale, que se bautizaron 10. Vale. Estamos viendo, decimos, estamos viendo viva la iglesia. Y me acuerdo cuando ni cabíamos aquí. Hombre, hubiera visto, hermano, hasta se paraban unos allá atrás y otros hasta por la ventana. Y era una cosa asombrosa. Y ahora, pues mira, bautisterio seco. Seco, mira, hasta hormigas tiene, creo. Ya hasta las hormigas hicieron su habitación ahí. Dijeron, es más seguro en el bautisterio que allá afuera porque allá llueve. Pero acá no pasa nada. ¿Y el número de gente dónde están? Pues ahora sobran lugares hasta para acostarse. Ya no hay nada, no hay nada. No, hermano, en aquellos tiempos hacíamos unos convivios. No, hombre, no cabíamos en las casas. Las hermanas hacían unas comidonas. No, hombre, unas comidas que hacía la hermana fulana y la hermana sutana. No, hombre, hacía unas cosas muy buenas. Nos invitábamos, cantábamos, nos juntábamos, platicábamos. Era una cosa extraordinaria. Y ahora, no, hombre, la hermana ya no quiere ni calentar una tortilla. Hacemos un convivio y nos trae burros que compra ahí en la esquina de 10 pesos de sopa. Ya no hay convivios. Ya no queremos platicar juntos, ya no queremos estar juntos. Ya se acaba el culto y quien arranca para su rancho. Y nos acostumbramos a esas cosas, hermanos. Nos acostumbramos a lo extraordinario, a lo bueno. Cuando vemos que la iglesia crece, que la gente se salva, que hay sanidades por las oraciones, ¿verdad? Nos acostumbramos a esas cosas. Pero se nos olvida, hermanos, de que Dios no siempre se mueve en manifestaciones externas grandes y visibles. No siempre. A menudo las obras más grandes de Dios se hacen en los lugares secretos del corazón. Como Dios habla y como Dios saca de las tinieblas a alguien, cómo lo rescata, hermanos, eso es un gran milagro. Es lo que tiene que entender Elías. En los versículos 15 al 21, vemos que
Elías enmienda su camino. Primero Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y su respuesta sigue siendo la misma respuesta, ¿verdad? Elías, ¿qué responde Elías? ¿Qué responde cuando Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Y qué dice él? Siento un vivo celo por la casa, por esto y por lo otro, y mataron a tus profetas y solo yo quedé. Y sigue quejándose y quejándose. 2 veces le pregunta: ¿qué haces aquí? Siento un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Es lo mismo, la misma queja, lo mismo. Su respuesta sigue siendo la misma respuesta quejumbrosa de siempre. Pero fíjese la pregunta, ¿ya la notó? ¿Ya notó ahí que hay una discordancia entre la pregunta y la respuesta? ¿Ya se fijó ahí? ¿Ya lo vio? ¿Lo leyó con cuidado? ¿Qué haces aquí? En tiempo presente. ¿Ven? Todo es en tiempo presente. ¿Qué haces aquí? Y la respuesta de Elías es pasado. Ay, es que ha pasado esto, ya ha pasado lo otro, ya ha pasado aquello, ya han matado y solo... Elías sigue con cosas viejas. Elías sigue trayendo del pasado, ¿verdad? Las cosas malas. Mis hermanos, no importa lo que haya hecho ya. Eso está en el pasado. No importa lo que haya ocurrido. No importa lo que haya acontecido. La pregunta importante es esta: ¿qué estamos haciendo por el Señor hoy? Esta vez Dios aclara al profeta y le dice cómo son realmente las cosas. Elías, yo tengo un plan para ti, necesitas encarrilar tu camino. Sí, yo sé que lo que ha pasado. ¿Tú crees que no lo sé? ¿Tú crees que no sé que han matado a todos los profetas? ¿Tú crees que no sé que el pueblo se ha apartado y han hecho esto y han hecho lo otro? Y yo sé que tú estás sufriendo mucho también, yo lo sé. Pero no hay que quedarse ahí. ¿De qué sirve quedarse ahí, hermano? ¿Sabe de qué sirve? ¿Sabe qué pasa cuando nos quedamos ahí con eso de que han matado a todos los profetas y han hecho esto y han hecho lo otro? ¿Sabe qué pasa? Nos vamos a ir a una cueva oscura. Cuando nos quedamos en el pasado, especialmente en las cosas negativas del pasado, nos vamos a quedar en una cueva oscura ahí. Y le dice Dios: no, sal de ahí, sal. Tengo planes, hay cosas que hacer. Y entonces le presenta una nueva comisión. Se le dice a Elías que regrese a Israel a través de Siria. Ahí él debe ungir a varias personas, a 2 reyes y a un profeta, según los versículos 15 al 17. Se le da una asignación importante del Señor, se le da evidencia de que el Señor no ha terminado con su vida y Él lo estimula para que siga adelante hacia el futuro. Si usted tiene quejas, ¿alguien tiene quejas? No me las diga a mí. Dígaselas al Señor. ¿Tienen quejas? Trátenlas con Él allá. A ver qué le responde. ¿Por qué le va a responder? Él le va a responder. ¿Tiene quejas? Vaya y dígale a Él. Si está revolcándose en el pozo de la depresión, en esa cueva, preséntese al Señor. Si ahora mismo se encuentra ahí oculto en la cueva, ahí diciendo: es que ha pasado esto, es que me ha pasado lo otro, y es que mira, Señor, lo que pasó, y mira lo que hice, y ahí está usted revolcándose en la cueva de la autocompasión. El Señor le da una respuesta. Él le va a dar una respuesta. Él dice: ya deja eso, sal, quiero usarte. Señor, es que estoy solo. No es cierto. Tranquilo. Dios le dice: tengo a 7,000 en Israel que no han doblado sus rodillas. No estás solo, no te azotes. Cuando estamos deprimidos, hermanos, somos bien dramáticos, ¿verdad? Y no, es que pasó esto, es lo peor que me ha pasado en la vida. A nadie más le ha pasado. ¿Y qué voy a hacer de mí? Tranquilo. Dios dice: hey, no es cierto. ¿Para qué dices que estás solo? Solo yo he quedado. No es cierto. Mira, vas a ir allá, vas a ungir a fulano y a sutano, y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro, porque este va a matar a tantos y el que quede vivo lo va a matar el otro. O sea, hay un plan.
Hay un plan, hermanos, victorioso. Y eso es lo que tenemos que ver, que en Dios siempre hay dinamismo, siempre hay hacia adelante. ¿Y sabe qué? Dios le asigna un compañero a Elías. Le asigna un compañero, versículos 19 al 21. Cuando Elías se fue al desierto, ¿qué hizo? Dejó a su criado en Berseba, según el versículo 3. Ya me voy porque Jezabel me quiere matar y tú quédate ahí. Y él se fue solo. Gran error, hermanos. Estaba completamente solo. Yo desde que empecé mi ministerio siempre he creído que es sumamente importante no trabajar solos en el reino de Dios, que es muy importante. Y entonces Dios sabe que no es bueno que este profeta esté solo, y entonces llama a Eliseo. Eliseo iba a ser un compañero de Elías, y de hecho iba a ser el sucesor de Elías cuando Elías terminara su servicio. Y me gustan las últimas palabras allá, las últimas de todo el capítulo. Y le servía. Es lo que dice al último sobre Eliseo con respecto a Elías. Y le servía. Dios sabía que las cargas que Elías llevaba eran demasiado pesadas para él solo. Así que le da un confidente, un amigo, un compañero. Le dio uno para que caminara a su lado a través de los valles y las dificultades. Y entonces así Elías iba a poder con esa carga. Dios le dijo a Elías que se fuera a un viaje y que se iba a encontrar con 3 personas. Pero le dice, no vas a ir solo. Ya no vas a andar solo. Mis hermanos, todos necesitamos de ese tipo de ministerio personal de vez en cuando. Y sobre todo los que predicamos el evangelio. Porque a veces los que predicamos el evangelio vivimos vidas muy solitarias. Muy solitarias por el oficio mismo. ¿Sí? Y necesitamos otro hermano o un hermano que nos ministre, que nos sirva. Y no estoy hablando de que nos sirva de que nos pase los zapatos, que nos ponga la corbata. No. Nos planche la ropa. No. De que nos sirva espiritualmente, de que nos aliente espiritualmente. Dice Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Es necesario y es importante. Debemos dar gracias a Dios cuando Dios nos ha dado un compañero de milicia, un compañero en la obra de Dios. Los apóstoles, dijo Cristo, no los voy a dejar solos. Me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Les voy a enviar un consolador. Los apóstoles tuvieron ayuda y nosotros todavía necesitamos ayuda. No importa que seamos predicadores, siempre necesitamos un amigo que nos aliente, necesitamos esa interacción. Si usted no la tiene, pida a Dios que ponga a alguien en su vida para que tenga esa clase de servicio, para que llore con usted cuando usted tenga que llorar, cuando se goce con usted, cuando usted tenga de qué gozarse. ¿Qué no hizo Eliseo en el ministerio de Elías? Qué grande bendición para Eliseo acompañar a este profeta, y qué grande bendición para Elías ser acompañado por Eliseo. Mis hermanos, cuando este capítulo trata con la vida de Elías y cuando llega a su fin, lo encontramos bien encaminado hacia la recuperación. Ha vuelto Elías con renovadas fuerzas, sirviendo a Dios una vez más. La ayuda del Señor en su vida lo ha librado del borde de la muerte y del naufragio. Ahí va otra vez, con nuevos bríos. Y tal vez algunos de nosotros necesitamos esa ayuda hoy. Tal vez algunos de nosotros necesitamos ser librados de la muerte y del naufragio espiritual. Si está a punto,
si está así a punto de renunciar al Señor, si está demasiado desanimado o derrotado, bueno, Dios está tratando con usted esta mañana. No es mi palabra, le reitero. No es mi mensaje. Es la palabra de Dios. Dios está tratando, Dios está hablando con usted. Y le dice, ¿qué haces aquí? Él le ha bendecido, ha tenido paciencia, ha provisto. Él ha estado ahí siempre, hermanos. Siempre. Por eso ahora viene el desafío. No sea rebelde entonces a la palabra de Dios. Venga a Él para seguir sirviéndole para su honra y su gloria. Puestos de pie.